La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Recordemos el lema del estudio bíblico. Está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción, que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Esta después la importancia vital, central de las Sagradas Escrituras. El propósito de este estudio es que usted se enamore, valore, priorice el estudio de las Sagradas Escrituras. Es la forma más segura de que usted escuche a Dios, que Dios se puede comunicar con usted. Y por lo tanto es la forma más segura en que usted puede tener una respuesta acertada y correcta a lo que Dios le dice. Pero también debe recordar que este estudio no reemplaza la iglesia. Si desea nuestra ayuda e intermediación para poderse vincular a una iglesia saludable, tenga la bondad de llamarnos, de comunicarse con nosotros, y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia sana y pueda congregarse con otros para su crecimiento espiritual. Recuerde nuestros teléfonos con la aplicación WhatsApp: 311-4809-545, 311-4809-545, o también el 311-8484-052, 311-8484-052. Correo electrónico Beli Ortiz. Beli se escribe con B labial y con Y, con la Y. Beli Ortiz, Ortiz va con Z, beliortiz@gmail.com. Consulte nuestra página web para que nos conozca un poco mejor: www.ibrlabranzadedios.com, todo con minúscula. Ahora encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre por ti mismo. Tú sabes que nosotros no podemos ni sabemos cómo santificarte. Por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en el cielo. Que en Colombia muchos, pero muchos colombianos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario hacia ti. Tu Hijo amado es nuestro camino, ha sido el camino, es y será el camino, por la eternidad y hasta la eternidad. Las obras que tú has hecho, las obras que tú has creado en Cristo Jesús, para que caminemos en ellas, deben ser vistas para que podamos ir por donde tú quieres que nosotros vayamos. Tu Hijo amado es nuestro camino, permítenos caminar en él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo. Danos Colombia para Cristo. Danos Colombia para Cristo. Y usa este estudio bíblico, por demás sencillo, humilde, como instrumento para que muchos colombianos se interesen por el Evangelio. Que sea instrumento para que muchos colombianos encuentren
el nuevo nacimiento y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu. Socórrenos con tu gracia para que podamos leer, entender y explicar tu bendita palabra con fidelidad, ajustados a tu voluntad. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es muy impresionante todo lo que uno aprende cada vez que abre la Biblia y cada vez que la lee con un corazón honesto y sincero. Es una mina inagotable, infinita, de riquezas y tesoros de la revelación de Dios acerca de Él mismo y su plan. Y acerca de nosotros también, según la visión de Dios. También podemos aprender en este texto que estamos por analizar acerca de la caridad, o lo que nosotros comúnmente en el lenguaje evangélico llamamos amor. Caridad y amor es lo mismo. Pero la característica de esta caridad y de este amor tiene que ser la ausencia total de interés. Estamos hablando de una caridad, de un amor desinteresada o desinteresado. Las instrucciones para quienes queremos fungir como anfitriones en algunas ocasiones y las instrucciones en justicia perfecta para que las obras de caridad o amor sean realmente desinteresadas están muy claras en las Sagradas Escrituras. Esperar recompensas o utilizar a las personas para obtener de ellas beneficios potenciales o de hecho no es un acto de amor, es un acto completamente interesado y egoísta, y si ustedes lo analizan y lo desnudan, es una traición. Mira, dijo el Señor, cuando quieras organizar una comida o una cena, ten en cuenta lo siguiente. Primero, no invites a tus amigos o a tus hermanos o parientes, ni tampoco a tus vecinos ricos, porque ellos luego te invitarán a ti y así quedan todos en paz contigo. Favor con favor se paga. Cortesía con cortesía se paga. Eso es lo que usualmente nosotros hacemos. Yo conocí un profesor en la universidad que no admitía regalos de sus estudiantes. Ni en el día del profesor, ni en el día del cumpleaños, ni nada, en ninguna ocasión. Él decía, un regalo me compromete. Debo pagarlo de alguna manera. No podemos negar que la forma de pensamiento de Dios siempre es totalmente opuesta a la manera de pensar de nosotros. Nosotros jamás ideamos un evento para invitar a quienes no estimamos o no queremos o de los cuales no podemos sacar provecho. Así funciona nuestra mente corrupta. La mente pura y recta de Dios piensa en forma diametralmente opuesta a la nuestra. En segundo lugar, cuando quieras hacer un banquete, invita a los mendigos, a los mancos, los cojos, los ciegos. Entonces así es como saldrás ganando, porque ellos no te pueden devolver lo que haces por ellos. Así es que queda en tu cuenta para el tiempo de la resurrección de los justos. En otras palabras, esta es la manera de hacer tesoros para el cielo. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Interesante lo que acabamos de oír. Muy interesante, y espero que hayan tomado muy atenta nota. Y si no, recuerde que puede volver a escuchar o puede volver a leer la porción de la Escritura que aquí acabamos de proclamar. Estamos frente a un pasaje inquietante en el Evangelio de San Lucas, cuando se nos instruye acerca de cómo y para qué y para quién debemos hacer nuestras fiestas. Y en el texto de Mateo, como lo acabamos de escuchar, las fiestas hechas desinteresadamente serán pagadas el día del juicio. Y también podemos ver el por qué nos invita a examinar los motivos que hay tras nuestra generosidad. Es decir, nosotros debemos hacer un examen exhaustivo, sincero, honesto, acerca de nuestras motivaciones. Primero, puede que uno dé por sentimiento de deber. Usted puede estar convencido o convencida que el bien a otros es un asunto que debe usted hacer. Una ley, una imposición. Y eso puede venir con motivaciones de muchas índoles. Por ejemplo, lo que yo siembro, eso cosecho. Lo que yo le haga a los demás, eso me va a pasar a mí. Yo puedo sacar un beneficio de cultivar esta amistad de esta manera o de la otra, etcétera, etcétera. Algo así como cuando pagamos los impuestos para cumplir con una obligación que no podemos evitar. Si yo quiero lograr esto, necesito hacer esto. Segundo, puede que uno dé sencillamente por interés, considerándolo consciente o inconscientemente como una inversión. Una inversión es diferente de un gasto porque la inversión produce réditos, produce ganancias. El gasto no. El gasto desapareció la plata o desapareció el hecho o desapareció la acción y no produce nada. Dios queda en deuda con la persona que da por interés, que da para recibir un beneficio posterior. Por eso mucha gente hoy siembra, porque dicen, si yo hago esto, si yo doy esto, el Señor está obligado a devolverme esto o aquello, o mucho más de lo que yo invertí. Eso no es dar por generosidad, sino por calculado egoísmo. Tercero, puede que uno dé para mostrar su superioridad. Ese dar puede ser hasta cruel. Humilla al que lo recibe más que una negativa. Es mirar por encima del hombro a las otras personas. Es mejor no dar que dar para satisfacer la propia vanidad y el deseo de quedar por encima de otros. Los rabinos decían que la mejor forma de dar es cuando el que da no sabe quién lo va a recibir, ni el que recibe sabe quién se lo ha dado. Eso decían los rabinos judíos. En cuarto lugar, puede que uno dé porque no puede por menos, porque le es impuesta necesidad y si no da, no está tranquilo. Ese es el único motivo aceptable, el que piense que Jesús nos enseña a dar para recibir la recompensa en el cielo en vez de la tierra, y si no lo hace así, es porque no lo ha comprendido. El principio del reino de Dios es que cuando se da para recibir una recompensa, no se recibe ninguna recompensa en verdad. Y cuando se da sin pensar en recibir una recompensa, lo cual es sumamente difícil, entonces sí se recibe. La única manera, óigame bien, la única manera de dar correctamente es cuando sale de dentro de nosotros voluntariamente porque hay amor. La única manera de dar, el dar que se convierte en un tesoro para el cielo, el dar que agrada a Dios, el dar que es conforme a lo que Dios quiere. Dios dio. ¿Qué dio Dios? Todo, por donde lo mire, pero su Hijo, y en su Hijo todo, porque amó de tal manera al mundo. Así debemos dar nosotros. Dios ni necesita de nosotros, ni le falta nada. Dio porque quiso dar, por el puro afecto de su voluntad. Esa es la verdadera teología del dar. Digamos a manera de resumen, una de las cosas que nos es muy necesaria en nuestra vida espiritual es el creer y entender que nosotros tenemos la mente de Cristo, si es que somos verdaderos creyentes.
Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero enfatizar la forma como empezó la porción bíblica. Tengan este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Esto es tener la mente de Cristo. Esto es pensar como Cristo piensa. Por lo tanto, pensamos completamente diferente a la forma de pensar del mundo, de los incrédulos y de los rebeldes. Debemos comprender también que Dios piensa en forma diametralmente opuesta, como les he dicho, a nuestra manera de hacerlo, y que si nosotros no encontramos cambios radicales en la forma de pensar y seguimos pensando como piensa el mundo, tenemos serios problemas de comprensión del Evangelio y por lo tanto no podemos estar muy seguros de nuestra salvación. Espero que lo hayan escuchado bien. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener la mente de Cristo significa entonces una mente que no piensa como piensan los incrédulos, sino una mente que se identifica plenamente con Cristo e imita su entrega radical por el poder del Espíritu Santo. Espero que esto les esté quedando muy claro. Hay valores y hay prioridades y hay que caminar por lo que realmente vale y por lo que realmente es y merece ser prioridad. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Recuerden ustedes que en el capítulo 17 de San Juan nos queda muy claro la definición de lo que es el mundo. El mundo mencionado en las Escrituras es el círculo, es la esfera de los que no creen, de los que no comparten la fe, de los que no aceptan como verdad absoluta que Jesucristo es el enviado por el Padre, el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Así que mis queridos seguidores, el banquete del Rey y sus huéspedes nos enseñan mucho para nuestra vida espiritual y para nuestra comprensión del Evangelio y de nuestra forma de actuar como cristianos y de nuestra forma de pensar con la mente de Cristo. Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Debemos cuidar mucho nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras palabras en determinados momentos.
cuán importante es tener la mente de Cristo. Nosotros valoraremos las aplicaciones prácticas de esta parábola en nuestras vidas si hemos entendido lo que es pensar como Cristo piensa, si tenemos una plena identidad con Él, si Él mora en nosotros y nosotros en Él. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno de los comensales en la parábola del banquete oyó lo que había dicho Jesús, exclamó: felices los que estén invitados al banquete del reino de Dios. Esta expresión es nada censurable, muy acertada desde nuestro punto de vista, acertada aparentemente, ocasionó una nueva oportunidad a Jesús para enseñar. Maestro incansable como era el Señor, les contó otra parábola. Ya ustedes escucharon la buena lectura de la parábola y entendimos que ante la generosidad de este personaje que quería congraciar a sus amistades y conocidos, vecinos quizá, sus trabajadores quizá, sus socios, quién sabe, pero que fue rechazado en su amable ofrecimiento con un sinnúmero de pretextos, el trabajo y el negocio, el más frecuente y popular de todos, pues entonces puso en su mira a los desapercibidos, a los incapacitados, a los desconocidos, a los poco importantes para él. Y después de hecho esto, sobraba lugar. El banquete hubo de ser espléndido y generoso. Era una gran fiesta, indiscutiblemente. Entonces el anfitrión dice al siervo: pues vaya a los alrededores, salga de la ciudad, por los caminos y los senderos, y obligue a entrar a todos los que encuentren hasta que se me llene la casa. Porque les aseguro que ninguno de los que estaban convidados, oigan bien, va a probar mi banquete. Acudió a los viajeros ocasionales, los despistados, los desempleados y vagamundos que merodeaban por los caminos, a los insospechados, para invitar a una fiesta de esta categoría. Pero él quería llenar su casa. Los judíos tenían una serie de historias acerca de lo que iba a suceder cuando llegara la nueva era. Una de estas era la del banquete mesiánico, en el que Leviatán, el monstruo marino, sería el plato de pescado y Behemoth el de carne. Ahora, estamos explicando esto también con ejemplos que nos pueden ayudar a entender la parábola. ¿Dónde se menciona a Behemoth? En Job 40:15. ¿Qué dice Job 40:15? Escúchelo de la palabra de Dios. Job, capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Behemoth, metafóricamente, su nombre ha llegado a ser usado para connotar algo extremadamente grande o poderoso. Según las características que refiere la Biblia y las investigaciones sobre aquellas, Behemoth podría ser un hipopótamo o un rinoceronte en los tiempos actuales, u otro animal desconocido, pero su característica especial era que era enorme, era gigantesco. Job, capítulo 41, versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Leviatán es un monstruo marino gigante que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se le describe como una bestia temible y poderosa, similar a un dragón que habita en las profundidades del océano. La palabra hebrea Leviatán significa enrollado o retorcido. En la Biblia, Leviatán aparece en el libro de Génesis y en el libro de Job, como también en el libro de Isaías. Después de esta breve pero necesaria explicación, continuemos con nuestro estudio del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. En este banquete estaba pensando el que dijo: felices los que estén invitados al banquete del reino de Dios. Naturalmente estaba pensando solo en los buenos judíos, porque los gentiles y los pecadores no tendrían parte en la fiesta de Dios. Y por eso contó Jesús esta parábola. En Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha con mucha antelación y se mandaban los invitados para que se dijera si se aceptaba la invitación o no. Pero no se decía la hora.
Así es que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados la hora en que los esperaban. Era un grave insulto el haber aceptado la invitación y luego no asistir. Esa es la cultura en que se desarrolla esta parábola. El dueño de la casa de la parábola representa a Dios. Los convidados originales eran los judíos. A lo largo de toda su historia habían estado esperando el día en que Dios interviniera. Ese día había llegado y ellos rechazaron la invitación. Los pordioseros, minusválidos de la calle, representan a los publicanos y pecadores que recibieron a Jesús, mientras que los religiosos le rechazaron. Los de los caminos y las sendas del campo eran los gentiles, para los que había sitio en la fiesta de Dios. Belgel, el gran comentarista de tiempos de la Reforma, dice: tanto la naturaleza como la gracia aborrecen los vacíos. Así que cuando los judíos no acudieron a la invitación de Dios y la casa se vio vacía, recibieron este beneficio los gentiles. Los gentiles llenaron el banquete del Señor. Hay una frase de esta parábola que desgraciadamente se usa mal. Pues vaya afuera, salga por los caminos y por los senderos y obligue a entrar, obligue a entrar a todos los que se encuentren. Hace mucho, Agustín de Hipona, el padre de la iglesia, usaba este texto para justificar la persecución religiosa. Se tomaba como una orden para ser cristianos a la brava, a la fuerza, por imposición, y como la razón para que existieran tribunales como la Inquisición, para que existieran las torturas, los autos de fe, las campañas contra los herejes, el bautismo o la muerte para los vencidos en las guerras supuestamente santas, etcétera, etcétera. Cosas que son la vergüenza de la llamada civilización cristiana. Las cruzadas son un lunar tremendo, vergonzoso en la historia del cristianismo. Debemos entender esa frase de acuerdo con otra. Y esa frase que nos ayuda a entender lo que dijo aquí el Señor en su palabra, fuérzalos a entrar, se debe interpretar a la luz de lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En el reino de Dios no existe más que una obligación, la del amor. Escúcheme bien, en el reino de Dios no existe más que una obligación, la del amor. Pero aunque esta parábola representa una amenaza a los judíos que rechazan la invitación de Dios y una gloriosa oportunidad para los pecadores y los gentiles que nunca habían soñado con recibirla, también contiene verdades de carácter permanente que son tan actuales hoy como entonces. Los convidados presentan excusas nada diferentes de las que se ponen hoy. Los invitados de la parábola no colocaron excusas que no se pongan hoy. Las de hoy son casi las mismas. Los primeros invitados dijeron que habían comprado un terreno. El primer invitado dijo: compré un terreno, y que iba a verlo. Esto sucede cuando dejamos que los negocios usurpen los derechos de Dios. Cómo quisiera que me escucharan los emprendedores, los negociantes, los campesinos, los productores, los obreros, los que dirigen el Ministerio del Trabajo en Colombia y en los países del mundo. Es posible estar tan inmerso en las cosas de este mundo que no se tiene tiempo para dar culto a Dios, ni aún para orar, ni para estudiar la Biblia. Si alguien está sirviendo a la gente, si alguien está sirviendo a los seres humanos, debería tener muy en cuenta que una de las cosas más saludables y convenientes para una sociedad es Dios, su palabra, la oración, la adoración, una relación íntima y personal con el Creador. Pero hoy no pensamos así. Hoy ningún político, ningún dirigente, ningún juez piensa en eso. Ningún legislador piensa en favorecer el tiempo de las personas para el descanso, el reposo, la familia y sobre todo para la adoración a Dios, para responder a la invitación de Dios. Y responderán por esto. Tendrán que dar cuenta por no haber pensado en la salud espiritual de las naciones. En segundo lugar, vemos al otro invitado, al invitado número 2, que dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y que iba a probarlos.
Hoy podríamos cambiar eso por tractor, por carro, por moto, por bicicleta, por cualquier otra cosa. Esto es dejar que las novedades usurpen los derechos de Cristo. Sucede a menudo que cuando se entra en una nueva situación, se está tan absorto que no se tiene tiempo para ir al culto ni para orar, mucho menos para estudiar la Biblia. Se da el caso de personas que se compran un coche, un carro, un automóvil, una camioneta, un campero, o una casa de campo, una casa en la playa, y dicen: antes íbamos al culto los domingos, pero ahora salimos al campo, vamos al chalet, vamos a la cabaña, vamos al río, vamos a tal parte, vamos a tal otra, pero ahora salimos al campo. Qué buena falta nos hace a todos y especialmente a los chicos. Esto es muy bueno, es mejor que llevarlos a la iglesia. Es peligrosamente fácil que algo nuevo, algo que yo adquiera, algo que llego a tener en mis manos, como un juguete, como un hobby, como una fuente de placer, un amigo, un novio, una relación, un interés de cualquier índole, desalojen de nuestro horario los deberes espirituales. Y es una lástima que nadie con visión cristiana llegue a ser gobernante, llegue a tener incidencia en la vida de gobierno de un país. Dios también puede usar a los cristianos en la política. Dios también puede usar a los cristianos en las cortes. Dios también puede usar a los cristianos en las corporaciones públicas, en la legislación para los pueblos. Ahí también hay llamamiento del Señor, pero para poner en práctica la manera de pensar de Cristo, la manera de pensar de Dios. Y cuán bendecidos seríamos y cómo sería de próspero el país, porque la productividad se aumentaría al 100% o más. Pero nadie quiere considerar estas cosas, nadie las escucha. Si aquí en este espacio nosotros usáramos del amarillismo, del insulto, de las palabras altisonantes, de profundas filosofías o alguna cosa, seríamos de pronto hasta famosos. Pero como proclamamos una verdad absoluta, y nadie quiere los absolutos, como estamos hablando de cosas trascendentes, a nadie le parece útil. Pero es nuestra visión celestial la que nos dará una vida terrenal diferente. Mientras termina esta peregrinación, porque va a terminar, pareciera que no consideras, no contemplas que algún día te vas. En tercer lugar, el tercer invitado dijo, más enfáticamente que los otros dos: acabo de casarme. Comprenderás, mi querido anfitrión, que no puedo ir. Y es que una de las leyes maravillosamente humanitarias del Antiguo Testamento establecía una veda en el trabajo y en las actividades ordinarias para todo aquel que se casara. Muy útil, entre otras cosas, pero nunca puede ser el pretexto para no ir a la adoración comunitaria, o para retirarme a orar, o para estudiar la palabra de Dios. Escuchemos de la palabra de Dios lo que era esta norma. Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Sin duda, esa ley que acaban ustedes de escuchar era la que se aplicaba a este hombre que se casó y no podía atender a la invitación, no podía responder, no obstante que la había aceptado. Es ahí donde está la gravedad del asunto. Sí, sin duda, esa ley era el gran pretexto de este hombre, como hoy en día es la religión, muchas cosas de la religión o de los actos sociales o de acontecimientos especiales son el pretexto para alejarnos de Dios. Una de las tragedias de la vida es que las cosas buenas hacen que nos olvidemos de Dios, que es lo mejor, el bien superior, el valor de los valores. Escúchenme otra vez. Una de las tragedias de la vida humana es que las cosas buenas, aparentemente buenas o buenas en sí, hacen que nos olvidemos de Dios. No hay nada más maravilloso que el hogar, la familia, los hijos, la esposa. Pero no se pretende que se use de una manera egoísta ni perjudicial. Los que viven juntos viven todavía mejor con Dios. Una familia piadosa es garantía
de estabilidad, de progreso, de bendición, de éxito. El que pierde su vida la gana y el que piensa que está ganando su vida la pierde. Eso también lo enseñó Cristo. Los que viven juntos, los que han unido sus vidas, los que se han convertido en el círculo íntimo, cercano, viven todavía mejor si está Dios con ellos. Se sirven mejor mutuamente si sirven también a otros. El ambiente del hogar es aún más maravilloso cuando los que viven en él se acuerdan de que también son miembros de la familia y de la casa de Dios. En resumen, a esta última parte de nuestro estudio, contemplemos lo siguiente. En esta parábola, fíjese en la gracia y misericordia gratuita de Dios que brilla en el Evangelio de Cristo, lo cual será comida y banquete para el alma del hombre que conoce sus propias necesidades y las reconoce y sabe conscientemente de sus propias miserias. Todos encontraron un pretexto para rechazar la invitación, los invitados. Esto reprueba a la nación judía por rechazar el ofrecimiento de la gracia de Cristo. También muestra la renuencia que hay para unirse al llamado del Evangelio. La gente hoy no quiere oír nada de eso. La ingratitud de quienes toman con liviandad la oferta del Evangelio y el desprecio que hacen del Dios del cielo. Estas personas que rechazan su amante, su amorosa invitación, le provocan, y esa provocación es apenas justa en sus respuestas. Los apóstoles tenían que volverse a los gentiles cuando los judíos rechazaron la oferta, y con ellos se llenó la iglesia. Hoy la iglesia está por fuera de Israel. La provisión hecha para almas preciosas en el Evangelio de Cristo no fue hecha en vano, porque si algunos lo rechazan, otros aceptan agradecidos la oferta. Los muy pobres y los bajos del mundo serán tan bien acogidos por Cristo como los ricos y los grandes. Todos necesitamos del Evangelio. Todos, absolutamente todos. Del presidente hacia abajo, del más rico al más pobre, del más hermoso al más feo, del más útil al que pareciera que no tiene utilidad. Todos somos acogidos por Cristo. Y muchas veces el Evangelio tiene mayor éxito entre los que laboran bajo desventajas mundanales y con enfermedades corporales. La casa de Cristo se llenará al final. Será así cuando se complete el número de los elegidos. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El Señor profetizó, Señor Jesucristo profetizó, que el Evangelio llegaría a todas las naciones, iría a todos los rincones del mundo, y ustedes pueden comprobar que así es. Falta muy poco, en realidad falta muy poco por cubrir. Y ahora con los avances de la tecnología yo creo que esto se va a acelerar. En esta parábola, mis queridos seguidores, fíjense en la gracia y la misericordia gratuita de Dios que brilla en el Evangelio de Cristo. Les quiero repetir esta expresión, lo cual será comida y banquete para el alma del hombre que conoce sus propias necesidades y miserias. De esto está hablando Isaías en lo que acabamos de escuchar. Para unos, el Evangelio es manjar delicioso. Para otros, es horripilante. Pero ¿por qué trabajamos nosotros? ¿Y por qué predicamos? ¿Y por qué enseñamos? ¿Y por qué nos esforzamos? ¿Y por qué debemos obedecer el mandato de la Gran Comisión de ir a todas las naciones y predicar a toda criatura? Porque hay muchos todavía que lo acogerán, que lo acogen. Los escogidos están esperando que les prediquemos. Los escogidos están esperando que enviemos predicadores. Los escogidos están esperando que muchos pies hermosos se desplacen llevando el mensaje de la paz. Y esa paz, ese mensaje de paz ha llegado a Colombia. Se ha transmitido con errores, se han cometido equivocaciones. Hay mucha tela para cortar en la forma como estamos presentando el cristianismo, como se ha presentado. Pero también hay un remanente, también hay un grupo muy especial de personas dedicadas al ministerio que se esfuerzan por mantenerse fieles únicamente a la palabra de Dios. Tienen que tener discernimiento y tienen que buscar estas personas y tienen que oír estos mensajes porque necesitamos reunirnos en comunidades en todas partes, comunidades que se unen en un sentir, en un conocimiento, en una fe para continuar siendo bendición para otros. Cuán grande sería
que las comunidades eclesiales en Colombia crecieran en la fe, en el conocimiento, maduraran, imitando a Cristo, mostrando a Cristo, revelando a Cristo y siendo modelos de formas de vida para otros colombianos. Qué bendición tan grande sería. Qué bueno sería que nuestro presidente se arrepintiera, reconociera sus equivocaciones, sus pecados, sus vicios, su odio, su rencor, perdonara, transformara su manera de pensar y su corazón. Y así todos los políticos y todos los candidatos y todos los senadores y los jueces y los magistrados. Qué bueno que cambiaran la mente y comenzaran a pensar como Cristo piensa. Esto se volvería la ventana al cielo antes de que lleguemos allá. Pero no quieren escuchar. Y son lejanos y son inaccesibles. Todos aquellos que han recibido dones para administrar, talentos para gobernar, para hacer política sana, constructiva, de beneficio para el pueblo, se mantienen distantes de Dios. Les da vergüenza, les da pena, les parece que eso es aniquilar su intelectualidad, su academia, su discurso, su capacidad. No, al contrario, sería la potencia de su gestión. Ese sería un llamamiento extraordinario para muchos cristianos honestos, rectos. El servicio a la patria, el servicio a la nación. Y estaríamos sirviendo al reino y facilitando la extensión del reino de los cielos. Y esto necesariamente se convertiría en beneficios y bendiciones para la nación entera. Nos encontraremos, Dios mediante, con el mismo amor de siempre en el próximo estudio bíblico. Y espero que Dios esté hablándoles. Porque si ustedes están indiferentes y recibiendo estos dones y estas invitaciones de Dios con desdén, con apatía, con indiferencia, pagarán. Porque enseñamos y predicamos para dos efectos: salvación o condenación. Acarreas bienaventuranza o juicio. Así que, por favor, medítelo y piénselo, porque el asunto es absolutamente serio. Un abrazo, mi querido seguidor. Un abrazo, mi querido estudioso de la Biblia. Pero, por favor, que se vea lo que mueve la palabra en tu vida. Hasta pronto. Gracia y paz en el Señor Jesucristo. Amén. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.